Buenas tardes, espero se encuentren bien. Soy el docente Sami Hamdan. Vamos a continuar con la segunda clase de Derecho Procesal Penal. Especialmente vamos a abordar en la tarde de hoy el tema propio de la fase preparatoria. En la clase pasada vimos lo que son algunas enunciaciones del Derecho Procesal Penal. Aparte, vimos los principios estructurales, vimos también los principios rectores y algunas características propias del derecho procesal penal. Hoy continuamos ya con lo que es la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Debemos comprender que en el proceso penal venezolano exactamente encontraremos, y ellos lo pueden captar a través del Código Orgánico Procesal Penal, una modalidad de procedimientos. Y dentro de esas modalidades procedimentales encontraremos el procedimiento ordinario, el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos menos graves, además del procedimiento para el juzgamiento de los delitos de género contra la violencia a la mujer. Y dentro de esos tipos de procedimientos ubicamos 4 fases estructurales del procedimiento penal. Entiéndase la fase preparatoria, entiéndase la fase intermedia, entiéndase la fase de juicio y la fase de ejecución de sentencia. Vamos a empezar con la fase preparatoria. A nosotros nos interesa exactamente la fase preparatoria porque es la primera etapa del procedimiento penal. ¿Y qué nos dice la fase preparatoria exactamente? Primero, nosotros antes de entrar a hablar del procedimiento debemos ubicarnos en el artículo 257 de la Constitución, que enuncia que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que no puede sacrificarse la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Es decir, que el mismo artículo 257 de la Constitución dispone que el procedimiento es necesario para el alcance de la justicia. Y en el artículo 49 de la Constitución venezolana encontramos un conjunto de principios y garantías procesales. Entiéndase lo que es el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser notificada de los cargos, el derecho de accesar a las pruebas, el derecho a que las pruebas que sean presentadas en el desarrollo de un proceso sean obtenidas con licitud. En consecuencia, esas regulaciones las encontramos en el artículo 49 constitucional. También tenemos que hablar de los principios y garantías procesales. Nosotros hablamos del juicio previo y del debido proceso. ¿Dónde lo ubicamos? Artículo 1 del Código Orgánico. El ejercicio de la jurisdicción en el artículo 2. La autonomía e independencia de los jueces está fijado en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal en correspondencia con el artículo 26 constitucional. También tenemos la presunción de inocencia en el artículo 8, el principio del juez natural en el artículo 7 con relación al artículo 69 de la Constitución venezolana, el derecho a la afirmación de la libertad, artículo 9 del Código Orgánico, el respeto a la dignidad humana, artículo 10, principio de oralidad, artículo 14 y 338, perdón, esos principios ya fueron dados en la clase anterior. Entonces nosotros vamos a entrar a hablar exactamente de lo que tiene que ver la investigación, de lo que tiene que ver con la fase preparatoria del procedimiento penal. Nosotros tenemos Venezuela que el titular de la acción penal para investigar los delitos de acción pública es el Ministerio. El fundamento está en el artículo 285 de nuestra Constitución. Ahí ubicamos el fundamento constitucional de la titularidad de la acción penal, que corresponde ¿a quién? Al Ministerio Público. ¿A través de quién? De los fiscales que ha designado el fiscal general en cada una de las jurisdicciones para que ejerzan en nombre y representación de él en favor del principio de la unidad fiscal el ejercicio de la acción penal frente a aquellos hechos, en aquellos casos delictuales de acción. Entonces, ¿qué se busca con la titularidad de la acción penal? Bueno, investigar, que el Estado investigue los hechos punibles de acción pública.
Y en ese ámbito debemos respetar el ámbito de la titularidad de la acción penal, pues, o del ejercicio de responsable de la acción penal, pues debemos procurar que el alcance de la verdad como finalidad del proceso dispuesto en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal. ¿Cuál es el objeto de la fase preparatoria? El objeto de la fase preparatoria nosotros lo encontramos, tomen nota por favor, del artículo 262 del Código Orgánico Procesal. ¿Cuál es el objetivo de ese artículo 262 en cuanto al motivo de la fase preparatoria? Debe comprenderse como la fase de investigación. Dice el artículo: la preparación del juicio oral y público mediante la búsqueda de la verdad. Y en ese método y en esa tarea de búsqueda de las fuentes de prueba para el alcance de la verdad, nosotros tenemos que evaluar también que el fiscal del Ministerio Público, conforme lo dispone el artículo 263 de ese Código Orgánico Procesal Penal, debe recabar elementos que inculpen y que exculpen, es decir, elementos que sirvan para determinar o para demostrar la responsabilidad penal del sujeto, pero también está obligado a incorporar a la investigación aquellos elementos que sirvan para desvirtuar también, para exculpar la responsabilidad penal del sujeto activo que está siendo objeto de la investigación. Y también existe la figura del control judicial en el marco de la fase de investigación, fundamentado en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal por parte del Tribunal de Control. Es decir, cuando en el marco de una investigación, por ejemplo, el defensor pide el cumplimiento de unas diligencias de investigación en favor de su defendido, y en este caso el fiscal no da respuesta a esa petición o las niega de manera infundada, le es dable ¿a quién? Le es dable al defensor emitir o introducir un escrito ante el juez de control de garantías para que el Tribunal de Control haga uso de active el mecanismo de control judicial, verifique la no violación de los derechos y garantías constitucionales en favor del sujeto activo del delito, de considerarlo procedente, le ordene incluso al fiscal a través de una decisión que esas actuaciones de investigación requeridas por la defensa son útiles, son pertinentes, son idóneas, son necesarias para poder alcanzar la verdad durante la fase misma de investigación. Ahora, hay varias formas de proceder para iniciar el proceso penal. Tenemos a través de la denuncia, fijada en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos a través de la querella conforme al artículo 274 del COP, y cuando también la Fiscalía de manera directa tiene conocimiento en fundamento del artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, y la misma policía cuando de manera directa tiene conocimiento conforme el artículo 266 de la ocurrencia de un delito. Ahora, una vez que se ha producido el hecho punible y ha tenido conocimiento el Estado, bien sea a través de la denuncia o de manera directa a la Fiscalía, por noticia criminal o del mismo organismo policial, y el fiscal recibe esas actuaciones, él verifica si el hecho que está allí acreditado es o no de acción pública. Y si logra determinar el hecho de acción pública, pues ordena el inicio de la investigación. Es decir, el Ministerio Público emite una orden de inicio tal cual lo exige el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, y comisiona, como en la mayoría de los casos, a un órgano policial para que desarrolle la investigación. Si se trata de un delito contra las personas, entiéndase aquí un homicidio, pues comisionará cuerpos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Pero si se trata de un delito de baja entidad, puede ser perfectamente atendido por una policía estatal, delegará esa facultad de investigar a quién, a una policía distinta al CICPC. El fundamento de la orden de inicio es el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal. De igual modo, debo indicar que la fase preparatoria no nace con la denuncia. Tengan muy presente ello. Materia de examen. La fase preparatoria
no nace con la denuncia. No podemos confundir el inicio de un proceso con el nacimiento de la fase preparatoria. Ojo con eso. La fase preparatoria nace es con la orden de inicio de investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque puede ser que ocurra una denuncia, se produce una denuncia, a lo mejor una persona va caminando por una plaza y pisa una concha de cambur, se cae y se produce una lesión. La persona va y denuncia que iba caminando, pisó la concha de cambur y se produjo una lesión. Bueno, ¿a qué persona le vamos a atribuir ese delito? En ese caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer el fiscal? Puede desestimar esa denuncia en fundamento del artículo 283 y 284 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, no está obligado a darle inicio a la investigación. También encontramos delitos de acción privada, por ejemplo, la difamación, la injuria, más allá de ser delitos fijados en el Código Penal venezolano, son delitos a instancia de parte agraviada. Y el Ministerio Público no puede ordenar el inicio de una investigación sobre la base de delitos de acción privada, salvo que la víctima se trate de un niño, niña o adolescente. El fundamento del artículo 216 de la norma le obliga a iniciar la investigación. Pero de no ser así, tendría que el fiscal ordenar o solicitar la desestimación, y fíjense que más allá de que hay una denuncia, no se está iniciando la fase preparatoria, porque el fiscal se ve impedido de emitir la orden de inicio de investigación. El régimen probatorio en materia penal exige licitud de la prueba. Esa licitud de la prueba la encontramos en el 49 numeral primero de la Constitución, en correspondencia con el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Y también debo indicar, en materia probatoria, en Venezuela rige la libertad de prueba para el proceso penal. Pero esa libertad probatoria está condicionada a dos aspectos. Y esa libertad de prueba fijada en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal está sujeta a dos aspectos: a la licitud en su obtención y a la legalidad de su incorporación. Además debe tener pertinencia, idoneidad y utilidad. ¿Dónde encontramos eso? En el artículo 182 del Código Orgánico Procesal. Toda fuente de prueba que pretenda convertirse en medio de prueba y luego reconvertirse en prueba a los efectos del juicio oral y público debe gozar de un principio propio del manejo de la prueba, que es el principio de mismidad. Ese principio de mismidad se representa o lo garantiza la cadena de custodia. La cadena de custodia es la garantía legal que permite el manejo idóneo de la evidencia. El fundamento lo encontramos en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué comprende ese tipo de principio de mismidad? Comprende la protección, inspección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las evidencias localizadas en los sitios del suceso o en los sitios de hallazgo de las evidencias. No siempre la evidencia se localiza en el sitio del suceso. Hay momentos en los que la evidencia se localiza, no en el sitio del suceso, sino en el sitio propio del hallazgo, donde el delincuente ha abandonado la evidencia o la ha dejado caer o la ha perdido al momento de huir del lugar donde ha perpetrado el crimen. Y para ello existe una planilla de registro de evidencia que permite fijar allí el recorrido de la evidencia localizada por las distintas dependencias durante el desarrollo de la investigación hasta llevarla al laboratorio criminalístico y su posterior resguardo en la sala de resguardo de evidencias,
que también está normado en el artículo 188 del Código Orgánico Procesal. En el ámbito de una investigación, nosotros podemos encontrar un conjunto de actuaciones que permiten, pues, satisfacer la tarea reconstructiva del hecho a los efectos de probar algunos eventos producidos dentro del mismo. Nosotros aquí tenemos que hablar de la inspección de lugares. Artículo 186 del Código. La inspección de registro, o los registros nocturnos. Artículo 189 del Código Orgánico Procesal. Tenemos también la inspección de personas. Artículo 191 del Código Orgánico. La inspección de vehículos. Artículo 193. El allanamiento con orden o sin orden judicial. El allanamiento con orden judicial o sin orden está fijado en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, pero el allanamiento, si se va a ejecutar sin orden judicial, debe cumplirse la exigencia de sus dos excepciones o de alguna de ellas. Están en el numeral primero y en el numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal, del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, ¿cómo se cumple la inspección de una persona? Primero, tiene que existir un motivo suficiente. Debe producirse una advertencia previa de sospecha y la petición de exhibición del funcionario sobre la persona inspeccionada. Eso no lo invento yo. Eso está en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal y, como dice allí, si las circunstancias lo permiten, deberá hacerse acompañar de los testigos, porque pudiese ocurrir que la inspección tenga lugar sobre un sospechoso a las 3 de la madrugada y a lo mejor no hay nadie en la calle. Entonces, no es obligatoria la presencia de testigo, pero el funcionario policial que va a practicar una inspección de persona está en la obligación de fijar en el acta el por qué la hizo sin la presencia de testigo. Es decir, como dice la norma, si las circunstancias lo permiten, se hará en presencia de los testigos. Pero si las circunstancias no lo permiten, por la hora tardía, por la soledad del sitio, por lo peligroso de la zona, o porque la persona que vive allí no quiere verse involucrada en ningún hecho, pues el funcionario está en la obligación de acreditar en el acta el por qué hizo la inspección sin la presencia de personas, testigos. Igual la similitud del género, si van a inspeccionar a una mujer, pues debe hacerlo una femenina, y si es un masculino, pues debe hacerlo un funcionario masculino. La inspección de vehículos está fijada en el 193 del Código Orgánico, también exige exactamente la existencia de un motivo suficiente y además de la advertencia de sospecha y la petición de exhibición previa por parte del funcionario. Esa advertencia de sospecha y de exhibición antes de la inspección debe estar fijada en el acta procedimental, al igual que si la misma se cumplió sin la presencia de testigo, justificar por qué se hizo, sin la presencia de testigo. Y ya cuando hablamos del allanamiento, nosotros sabemos que el domicilio es inviolable, artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, hay unas dependencias cerradas que el 196 habilita ser allanadas previa autorización de registro dictada por un juez de control. Y eso ocurre conforme el 196 del Código Orgánico en dependencias cerradas o sitios habitados. Puede ser directamente solicitada por el órgano policial al tribunal de manera directa previa participación al fiscal por razones de necesidad y urgencia. O también la puede pedir el policía al fiscal y el fiscal canalizar la petición ante el juez de control de guardia. Esa solicitud debe ser siempre fundada y el acto de allanamiento exige la presencia obligatoria de testigo. Aquí, a diferencia de las inspecciones, en el allanamiento no se puede prescindir de testigo. Todo allanamiento sin testigos deberá ser declarado nulo por quebrantar el debido proceso, además de violar derechos fundamentales establecidos en la Carta Constitucional. ¿Cuándo se puede cumplir un allanamiento sin autorización del juez?
en sus dos excepciones que fija C-196. Cuando se produce el allanamiento para evitar la continuidad de un delito o cuando se produce la persecución del sujeto activo del delito. Por ejemplo, hay un secuestro y sabemos que el secuestrado está en una casa. Entonces, la casa está en Pregonero. Para quienes son del Táchira, Pregonero está a 5 horas de San Cristóbal. Resulta que el tribunal está en San Cristóbal. Si tenemos la información cierta de que el secuestrado esté allí, pues ¿cuál es el deber ser? Evitar la continuidad del delito. Entrar con testigos, justificar de manera idónea en el acta procedimental de allanamiento el motivo por el cual se ingresó, haciendo uso de la excepción prevista en el numeral primero del 196. Y si ocurre por el numeral segundo durante la persecución de un hecho, bueno, también hay que hablar allí de la excepción, pero habrá que justificar el ingreso a esa vivienda donde pudiese estar una persona que tiene orden de captura, se sabe de su presencia allí, entonces es necesario ingresar a la vivienda, pero dejando bien fijado en el acta policial el motivo por el cual se ingresó sin la orden judicial, haciendo uso de la excepción del 196 numeral segundo y siempre acompañado de testigos. Eso es importante. También vamos a hablar del levantamiento e identificación de cadáveres. Esos son actos que se producen o pueden producirse en el desarrollo de una investigación dentro de la fase preparatoria. Artículo 200 del Código Orgánico Procesal Penal. La exhumación, cuando exhumamos un cadáver porque al médico forense o al patólogo se le olvidó hacer una colección de apéndices córneos, las uñas del fallecido para colectar sustancia necesaria allí para determinar si tuvo algún forcejeo con alguien y en aras de poder individualizar ese alguien, en caso de haber un sospechoso, hacer los cotejos a nivel de las pruebas de análisis de ADN a fin de determinar si la persona, esos apéndices están, esas muestras que están ocultas en las uñas de la víctima corresponden a piel del sujeto activo sospechoso del desarrollo de una investigación o por cualquier otro motivo, inclusive para determinar causa de muerte y demás, que no haya sido bien fijada en un protocolo de autopsia. También vamos a hablar aquí del acto de reconocimiento de personas. En el desarrollo de una investigación pueden producirse reconocimiento de personas. Eso es lo que se conoce como reconocimiento en fila de personas. Artículo 216 del Código Orgánico. Allí ese acto se cumple bajo las reglas del testimonio en presencia del juez de control. Allí acude la víctima, o el testigo, acude el fiscal, el defensor del sujeto activo del delito, que es llevado a una fila de personas junto a 3 más de similares características y a través de un vidrio o de un espejo, desde el cual puede la víctima o el testigo observar a esas personas en fila con su correspondiente numeración, ¿verdad? No ellos, no los reconocidos o las personas a ser reconocidas al lado de la víctima, pero sí la víctima logra tener visibilidad hacia allá, porque es un vidrio tipo espejo. Bueno, ese acto se cumple bajo las reglas del testimonio y en ese tipo de actos, pues, normalmente el juez toma el juramento de la fuente de prueba humana para que más allá de suministrar las características, señale de manera afirmativa o negativa si la persona que está frente a sí o alguna de ellas fue la perpetradora del hecho criminal, del cual fue víctima o del hecho que pudo haber sido observado por él. Eso está fijado en el artículo 216 del Código Orgánico. Asimismo, tenemos los reconocimientos de objetos y sonidos dispuestos en los artículos 220 y 221 del Código Orgánico Procesal Penal. También dentro de la fase preparatoria, el fiscal del Ministerio Público normalmente ordena la práctica de experticias. Esas experticias se piden ¿a quién? A los expertos de los laboratorios criminalísticos. Aquí tenemos 2, sea el de la Guardia Nacional Bolivariana o el del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y el fundamento está en el artículo 223 al 227
del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, en el 224 nos definen de lo que son los peritos, en el 225 nos habla de lo que es el dictamen pericial o de la misma experticia, ¿verdad? Y también el artículo 227 nos habla de la regulación prudencial cuando no se puede establecer el valor real de un objeto que ha sido hurtado o robado y en consecuencia el experto en razón a las características que suministra la víctima está en la obligación de hacer un avalúo prudencial o una regulación prudencial a fin de fijar exactamente el valor que pudiera tener ese bien hurtado o robado. También nosotros tenemos que entender acá, en cuanto a la libertad, que en Venezuela solo puede ser detenida una persona en dos circunstancias. Cuando ha cometido un delito, ¿verdad? Y aparte cuando cuando ha sido sorprendida infragante y cometida un delito, o cuando un juez de control, en este caso, ordena o de juicio ordena su privación judicial preventiva de libertad. Y ello lo encontramos fijado en el artículo 44 de nuestra Constitución. Ahora, cuando nosotros hablamos de detención, obviamente en estricto estado de flagrancia, nosotros tenemos que ubicarnos en el artículo 234 del Código Orgánico en correspondencia con el artículo 373 del Código Orgánico. Es importante que tengamos muy presente esos dos artículos porque son los que permiten acreditar la detención en estricto estado de flagrancia a los efectos de poder iniciar un proceso por detención flagrante. ¿Y cuándo también se puede producir la detención de una persona? Cuando en el marco de una investigación se ha iniciado de manera ordinaria por denuncia sin detención en flagrancia, resulta y sucede que esa persona denunciada es llamada por el Ministerio Público a los fines de notificarla del hecho, ¿verdad? Luego de que la persona acude y es notificada del hecho, ¿verdad? La Fiscalía solicita la imputación ante un tribunal de control y esta no acude a ese acto de imputación de manera injustificada. En esos casos, pues, ante la actitud contumaz frente al llamado que le genera el sistema de justicia, perfectamente el fiscal pudiera pedirle al juez de control que emita contra este una orden de aprehensión conforme los lineamientos que fija el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal en razón a la existencia de un hecho punible, fundados elementos de convicción que hacen presumir que él es el autor o partícipe y además el peligro de fuga o de obstaculización que se logra determinar exactamente a través de la actitud contumaz y la salida de la jurisdicción del lugar donde reside, los efectos de extraerse del proceso. También podemos hablar también exactamente de las medidas cautelares. Si bien se permite dentro de un proceso penal pedir la privación judicial de libertad a una persona sobre la cual existen elementos serios que permiten presumir la participación de él en un hecho punible, pues también existe la posibilidad de que esa medida privativa luego sea sustituida por una medida cautelar de las que se fija el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y cuándo puede una persona recibir una medida cautelar? Primero, si la persona es detenida por un hecho delictual de baja entidad o mediana entidad, la audiencia de presentación física del detenido, en ese caso, ¿qué puede hacer el fiscal? Pedir una medida cautelar. Y en esa idea también reiterar ese pedimento, el defensor privado o público tenga a esa persona que está siendo imputada delitos que no generan exactamente una privación judicial preventiva de libertad, porque no se dan los riesgos de extracción del proceso en razón a la mínima penalidad que pueda tener ese delito. Pero dentro de ese 242 nosotros podemos tener, se pueden aplicar cualquiera de las medidas que estén allí dispuestas en el Código Orgánico. También esa medida cautelar pudiera ser revocada si el sujeto activo o la persona imputada no cumple con
las exigencias que le ha fijado el tribunal, por ejemplo, con la presentación periódica, en fin, o con algunas medidas adicionales, no acercarse al lugar de la víctima y el sujeto activo violenta esas medidas, pues el juez de control pudiera, a petición de la fiscalía o de la misma víctima, decretar o revocar esa medida cautelar y decretar nuevamente su privación judicial preventiva de libertad. Entonces, es importante además tomar en consideración que dentro del proceso penal, entiéndase, en el desarrollo de una fase preparatoria, existen también alternativas a la prosecución del proceso, atendiendo a la naturaleza del hecho criminal objeto del proceso. En este caso tenemos el principio de oportunidad, artículo 38 del Código Orgánico, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. El principio de oportunidad, ustedes tienen que revisarlo exhaustivamente, normalmente recae sobre delitos de baja entidad también, o donde la víctima, más allá de haber producido ese resultado fatalista, ¿verdad? Perdón, el imputado, más allá de haber producido ese resultado fatalista, ¿verdad?, ha sufrido producto de ese hecho un dolor inmenso, producto de la pérdida, por ejemplo, de un hijo, en ese hecho que se ha producido. Normalmente ocurre en los delitos culposos. El padre va con el hijo, con la esposa, se produce el volcamiento de vehículo por un exceso de velocidad y resulta que pierde la vida la esposa y el niño. Entonces, en esa circunstancia, puede el fiscal del Ministerio Público pedirle al juez de control autorización para prescindir del ejercicio de la acción penal en razón a que se entiende que el sufrimiento que ha padecido, en este caso el sujeto activo del delito, es suficiente para el castigo, pues, que le podría haber generado otro tipo de sanción en el marco de la penalidad. Y dentro de los acuerdos reparatorios podemos hablar que está fijado en el 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Ellos recaen sobre bienes, sobre casos donde estén en discusión aspectos de carácter patrimonial. Llámese el hurto, la estafa, la apropiación indebida calificada, daños materiales, pero ese tipo de forma alternativa a la prosecución del proceso, el acuerdo reparatorio no puede ser cumplido en delitos donde haya existido violencia sobre las personas. Por ejemplo, los delitos de robo no proceden, los delitos de extorsión y secuestro no proceden, los delitos de lesiones personales intencionales, sean leves, graves, gravísimas, no proceden. Solo proceden los delitos culposos, entiéndase lesiones culposas, o los delitos también culposos en materia de homicidio culposo, y delitos donde se pueda reparar el daño desde el punto de vista patrimonial, entiéndase hurto, donde no hay violencia sobre las personas, más sí apoderamiento de las cosas, las estafas, las apropiaciones indebidas, como dije antes, en fin. Y la suspensión condicional del proceso está fijada en el artículo 43 del COP. Esas fórmulas alternativas las podemos apreciar exactamente en el desarrollo de la fase preparatoria en el Código Orgánico Procesal Penal, exactamente en los artículos 38, 41 y 43 del Código Orgánico Procesal Penal. También hay dos mecanismos importantes para oponerse a la persecución penal por parte del Estado en el marco de la fase preparatoria. Tenemos las excepciones dispuestas en el artículo 28 del COP y tenemos también las nulidades, tanto absolutas y relativas. En este caso, las absolutas las encontramos en el 175 y las relativas las encontramos en el artículo 176, 177, por ahí está el 173. Encontramos la regulación de las nulidades desde el 174 al 180 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces tenemos excepciones del 28 y nulidades del 174 al 180 del Código Orgánico. Aparte de todo eso, pues también tenemos, vamos a ver qué más podríamos decir. Bueno, en el desarrollo de la fase preparatoria, el imputado rinde su declaración como imputado ante quién, ante el juez de control, en presencia del fiscal, bien sea en la audiencia de presentación física de detenido cuando se da en la oportunidad de la flagrancia, y dentro de la investigación inclusive, una vez que la persona, más allá de no haber sido detenida en flagrancia, ha sido
individualizada y se requiere atribuirle los delitos. En esa audiencia de imputación puede la persona a imputar, una vez imputado, rendir la declaración ante el juez de control durante el acto de imputación y en las oportunidades que él quiera dentro de la audiencia, dentro de la fase preparatoria. Y tenemos también los actos conclusivos. Los actos conclusivos dentro del proceso penal son 3. Tenemos la acusación fiscal conforme el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, el sobreseimiento previsto en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, y tenemos también el archivo fiscal, que lo encontramos en el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. Esos son los 3 actos conclusivos con los que puede concluir una fase de investigación. Bueno, por la tarde de hoy es lo que nosotros teníamos que ver. Yo les invito a ustedes, por favor, a que le hagamos el seguimiento, revisemos el material que está en el aula. El 21 de mayo tenemos un examen. Hemos tenido dos clases virtuales. La primera, que no estuvieron, está publicada en el aula. Ubiquen allí el ítem número 5 y van a encontrar el link. Pueden ingresar o a través del canal YouTube y decir Edu. Esta segunda clase que procuraré que esté en el aula a partir de mañana. Sin embargo, más allá de que puedan o no observar la clase, revisen el material que está en el aula, porque el material que está allí publicado es el que nos va a servir de base para la evaluación de este 21 de mayo. Va a ser una evaluación sencilla, no se me vayan a estresar, por favor. No se estresen con el tema de la evaluación. Voy a hacer 4 exámenes. Ese va a ser el mecanismo de evaluación. Bueno, nos queda un escaso minuto. Quiero agradecerles a ustedes la participación en la tarde de hoy, haberse conectado. Estoy a la disposición. Procuremos interactuar a través del aula virtual. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego.